no le digas a Dios, ¿se acuerdan? ¿Cuán grande es tu problema? Dile a tu problema. Escuche bien lo que le digo. No es un texto que está en la Biblia, pero me parece muy acertado, ¿verdad, hermanos? A veces le decimos a Dios, Dios, tengo una situación tan grande que no puedo con esta, Señor. Y sí, es válido decírselo. Pero después de que se lo diga al eterno Dios, regrésese, dé la vuelta y dígale a su problema. Y ahora te quiero decir a ti que yo tengo un Dios muy grande, hermanos. Amén. Bueno, esa es la premisa de los cristianos. Marcos capítulo 2. Por favor, hermanos. Marcos capítulo 2. Ahí estamos, Mateo. Luego sigue Marcos capítulo 2. Muy bien. Ahí ténganlo. Ahorita póngame atención acá. Si yo le preguntara cómo fue la historia de su vida, si yo le preguntara en este momento, hermano, hermana, ¿puede usted contarme un poquito cómo fue su historia con su familia, o sea, su niñez? ¿Qué me diría usted? Algunos me dirían, yo tuve un papá así o asá. Alguien me dirá, mi familia fue disfuncional, hermano. Tengo que ser honesto. En mi familia pasábamos a veces muchas privaciones. ¿Me explico? Yo fui de las personas, estoy pensando que alguien lo pueda decir, que tuvo que trabajar desde muy pequeño porque la pasábamos difícil en nuestra familia. ¿Sí, hermanos? Esa es la historia de cada familia. Cada familia tiene una historia, mis amados hermanos. Ahora, yo le pido que se olvide por un momento de lo que fue su historia anterior y ahora se centre en lo que está presente en este momento. Los profesionales de la salud a veces cuando estamos anclados al pasado y decimos es que no me puedo olvidar de lo que pasé en casa de mis padres. Es que no me puedo olvidar de lo que yo pasé en una niñez o en una juventud complicada y difícil. Y le dice el profesional de la salud, bueno, eso viviste con tus padres, eso viviste en tu hogar, pero ¿qué quieres vivir ahora? ¿Me estoy explicando? ¿Qué quieres vivir tú ahora? Pero es que, hermano, son tantas cosas en el pasado, tantas cosas que me hacen mucho daño. Es verdad, es cierto. Las cosas que pasamos nos hacen mucho daño. Pero cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, hermanos, Dios puede ir menguando toda esa situación. Puede ir cortando hilos, puede ir cortando ataduras mentales, ataduras emocionales y ataduras de voluntad. Dios puede ir quitándonos ciertas cosas de nuestra vida que pensamos que jamás podían quitarse. Porque tenemos un Dios que es un Dios grande. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo respeto mucho a los psicólogos, a los psiquiatras, los respeto mucho, admiro esa profesión, pero cada año que pasa en mi vida me doy cuenta que si tú te acercas a Dios y le cuentas tu problema y te sumerges en oración y te abandonas en los brazos del Señor, vas a salir más pronto, porque el hombre solamente rasca la superficie del problema. Pero la palabra de Dios dice que tiene dos características. Es viva y es eficaz. Dígalo fuerte conmigo. ¿Es qué? Y es eficaz. La palabra de Dios es viva. Tiene vida por sí misma. Cuando usted lee un texto por la mañana y se queda meditando en él, déjeme decirle que ese texto en el transcurso del día va alimentando y va alumbrando las partes oscuras que hay en su alma. La palabra de Dios es alimento nutritivo y que fortalece nuestro corazón, hermanos.
Y cuando estamos atados a amarguras, cuando estamos atados al pasado, a la falta de perdón, a la rebelión, todo eso la palabra de Dios tiene poder para romperlo, siempre y cuando nosotros le demos a Dios la oportunidad de hacerlo. ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Cómo aprendemos a nadar? Lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Cómo aprendemos a nadar, hermanos? ¿Se acuerdan cuántos saben nadar aquí? ¿Se acuerda cómo comenzó? ¿Cómo aprendió a nadar? Metiéndonos al agua. Pues sí, se tiene que aventar al agua, si no, no aprende. ¿Cuántos de aquí aprendieron a andar en bicicleta en su niñez? ¿Cómo aprendió a andar en bicicleta? Agarrando una bicicleta, pedaleando, cayéndose, levantándose. ¿Me estoy explicando? El bebé cuando empieza a caminar se cae muchas veces, pero no por eso dice, me voy a quedar ahí. Se levanta y emprende otra vez. ¿Me explico, hermanos? Hay que tener determinación, hay que tener fe, hay que tener confianza en nuestro Dios, que eso es lo más importante, hermanos. La palabra de Dios dice que aquí en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Marcos, dice la palabra de nuestro Dios, que entró Jesús, ¿a dónde? Otra vez. Y esa palabra, hermanos, otra vez nos habla de ser reincidentes. Y yo preguntaba en la mañana, ¿qué entendemos por la palabra reincidente? ¿Qué es ser reincidente? Cuando dicen, esa persona es muy reincidente, ¿qué estamos diciendo? Que es muy insistente. ¿Sí, hermanos? Y déjeme decirle que tenemos un Dios que es muy reincidente. En el capítulo de Hebreos, capítulo 1, no lo busque, nos dice la palabra de Dios, dice Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas. ¿No, hermanos? Nosotros nos desesperamos fácilmente. ¿Me escuchan sin esta? Nosotros nos desesperamos fácilmente, hermanos. Cuando le damos una orden a nuestros hijos y no la obedecen, ¿qué les decimos? Ya te hablé una vez. Y ya nuestros hijos saben que la segunda va a ser un poco más fuerte, ¿sí o no? ¿No? Ya te hablé una vez. Y luego el niño por alguna razón no hace lo que se le está pidiendo. Y luego le decimos, ya te hablé 2 veces. Pero ya aumentamos el volumen de voz y ya nos acercamos. O sea, ¿me explico, hermanos? Y así, somos muy impacientes. No sé cuántos batallen con la impaciencia en este lugar. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios nos ha hablado a nosotros muchas veces. Dios nos habla a través de circunstancias. Los cristianos ya no preguntamos por qué, sino ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy en esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Hace mucho entendimos que nuestra vida no es una casualidad, ¿o sí? La Biblia dice que no es casualidad que las flores del campo sean vestidas. La Biblia dice que no es casualidad que las aves sean alimentadas. Y la Biblia enseña, hermanos, que nosotros los seres humanos valemos mucho más que una flor y que un ave. Y dice la palabra, oye, si el Señor viste las flores del campo y alimenta a las aves de los cielos, ¿cuánto más no valdréis vosotros para nuestro Dios? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Así lo dice la palabra de Dios, hermano. ¿Puedo ir a donde estás tú? Ven. Entonces pone un pie fuera de la barca. Posiblemente siente el agua fría del mar en turbulencia, pero está mirando al Señor. Y entonces Pedro pone el otro pie fuera de la barca. Y, hermanos, experimenta con asombro inaudito que está parado en el agua. Y entonces empieza a caminar. Me lo imagino con una sensación de asombro y de maravilla dentro de sí.
y empieza a caminar hacia donde está el Señor Jesucristo. Y la palabra dice que mientras él iba caminando, entonces se le ocurre hacer algo que muchos de nosotros hacemos muchas veces. Cuando vamos en camino de fe, cuando empezamos a caminar bien con el Señor, cuando empezamos a ver ciertos milagros en nuestra vida y nos maravillamos y nos damos cuenta que sí podemos caminar donde no habíamos caminado antes, entonces miramos hacia los lados y empezamos a ver las olas, y empezamos a ver la tormenta, y empezamos a ver los vientos que sacuden los cabellos de nuestra cabeza, y sentimos algo que todos hemos experimentado alguna vez, y es el miedo. Y entonces cuando el miedo se apodera de nuestro corazón, empezamos a hundirnos. Y el apóstol dice: Señor, sálvame. Y la Biblia dice que el Señor obviamente lo salvó. Y yo quiero pensar que el Señor lo levanta en peso completo, pone su cara frente a la de él y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? El Señor ha hablado muchas veces y de diferentes formas a nuestra vida. Dios nos habla a través primero de su palabra. Amados hermanos, no dejen de leer la palabra de Dios. No sea la Biblia un testigo silente de nuestra vida, o sea, un testigo silencioso. Alguien que está ahí, pero que nos ve entrar a la cocina y salir, y nos ve entrar al cuarto y salir, y casi la agarramos y no la agarramos. ¿Me explico? Es un testigo nada más de nuestra vida cotidiana. Pero la Biblia dice que la fe es dígalo conmigo, por el oír. La palabra de Dios liga, hermanos, el oído tan grandemente con la fe. Y que es imposible tener fe si no aprendemos a escuchar. La palabra de Dios lo enseña así. El que tenga oídos, dígalo conmigo, el que tenga oídos, el que tenga oídos, lo que es aquí tiene oídos, entonces la Biblia dice: oiga. Pero es que estoy oyendo. No estás oyendo. Es como cuando el Señor le hablaba al profeta Elí, ¿verdad? Y Elí se levantaba y no sabía quién le hablaba. Samuel, perdón. Y no sabía quién le hablaba hasta que Elí le dijo: cuando vuelvas a escuchar la voz, habla, Señor, que tu siervo oye. Y a veces nos pasa así, hermanos. Dios nos habla por conducto de su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces en diferentes tiempos por los padres, por los profetas, dice: hoy nos habla a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es la prueba más grande que usted puede observar de la voz de Dios retumbando en los oídos de este mundo herido. Es la voz más potente. No hay una forma más potente, más contundente, más certera, más profunda que el cuerpo de Cristo colgando de una cruz. Es como cuando agarramos de los hombros a una persona y le decimos: ¿por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes lo que te estoy hablando? Escúchame, cambia tu vida. ¿Me estoy explicando? Es como si Dios, hermanos, con lo que pasó en la cruz dijera: yo te estoy hablando, yo te amo, estoy aquí. Y Dios nos habla también a través de las circunstancias. Y uno dice: ¿a poco las cosas no tan buenas pueden servir para que Dios me hable? Y la respuesta es sí, hermanos. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? No lo busque. Romanos 8, dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿No se lo sabía? Repítalo conmigo, así como lo dije, en paráfrasis. Los que
aman a Dios. Otra vez, los que aman a Dios. Hagamos un paréntesis. No me responda, ¿usted ama a Dios? No responda. ¿Usted ama a Dios? Si pudiéramos en este momento definir quién ama a Dios de los que estamos aquí, usted y yo pasaríamos la prueba. Si pudiera decirle a mi hermano Jonás, mientras tomo un poquito de agua, por favor, haz algo para que yo sepa quién ama a Dios y le pueda predicar, porque el mensaje le habla a los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, no escuche este mensaje. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Cómo nos daríamos cuenta que alguien ama a Dios? ¿Los pondríamos de pie? ¿Los llevaríamos de este lado? ¿Cómo hacerle? Yo como ser humano, ¿cómo puedo saber que usted ama a Dios? ¿Sabe qué? No lo puedo saber del todo. Pero Dios sí lo sabe. Y hay un parámetro que dice, si me amáis, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Dígalo conmigo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora ya puede responder la pregunta. En la medida en que yo guardo los mandamientos de Dios, es ese el amor que yo le tengo a mi Señor. ¿Amén? Amén. Esa es la medida, hermanos. Y preguntábamos la otra vez, ¿qué preferimos? ¿Que nuestros hijos nos tengan amor o respeto? Y dijimos que preferimos que nos tengan respeto. La palabra de nuestro Dios dice, otra vez en Capernaum, después de algunos días, dice, y se oyó que estaba en casa. ¿Qué implica, hermanos, la palabra? El alimento, hermanos, físico entra por la boca. Llega al estómago. El alimento espiritual entra por el oído y llega al corazón. La Biblia, hermanos, nos dice más adelante, y se oyó que estaba, ¿dónde? En casa. Y yo quiero preguntarle, ¿qué clase o qué tipo de casa es la suya? ¿En la casa donde usted vive Jesús? ¿O solo vive usted con su familia? En la casa donde usted vive, ¿hay un momento para escuchar? ¿O todos hablan a la vez? ¿Hay personas sabias que escuchan? ¿Hay un momento, un espacio para darle al Señor su lugar? El martes hablamos acerca de las responsabilidades del padre de familia. ¿Se acuerdan, hermanos? Y nos fue durísimo a muchos de nosotros, yo en primer lugar. Pero entendimos que hay una gran responsabilidad en el padre de familia. Entendimos, según el capítulo 3 del libro de Proverbios, que Dios le delega a quién la enseñanza de los hijos. Al varón. En serio, hermanos. Que Dios le da una gran responsabilidad al padre de familia y que el hombre va a poder cumplir con esa responsabilidad cuando se alimente de la palabra de Dios, cuando se fortalezca en el Señor, porque hay una gran responsabilidad. Gloria a Dios por las ayudas idóneas. En algún momento, hermanos, vamos a hablar ahora de las responsabilidades de la mujer dentro de la familia. Pero el varón necesita una ayuda que sea idónea. ¿Sabe qué significa la palabra idónea? Que se adapta, que se ajusta. De eso estamos hablando. Y dice la palabra de Dios que en esta casa, hermanos, estaba Jesús. Y dice la palabra de Dios que les ¿qué? Que les predicaba ¿qué? Versículo número 2. Léanlo fuerte, hermanos. ¿Qué dice? De manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Dice, y les predicaba la palabra. Versículo 3. ¿Qué dice, hermano? Por favor. Entonces vinieron a él unos trayendo paralítico que era cargado por 4. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron él
el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué es la parálisis, hermanos? ¿Mande? Inmovilidad. Cuando una persona tiene parálisis facial, no puede mover, pues sí, no, las facciones de su cara. Y cuando hay parálisis, hermanos, en las piernas, sabemos que la médula espinal fue afectada y no puede haber movimiento, hermanos. Hay cierta, ¿cómo se puede decir? Cierta inmovilidad, cierta falta de movimiento, hermanos. ¿Hay en su hogar alguna persona que necesite ser cargada? ¿Hay en su hogar alguna persona que está inmovilizada? ¿Hay alguien dentro de nuestro hogar que necesite la compasión de 4? ¿Hay en nuestro hogar alguien que necesite la determinación como de estos 4? ¿Es el hogar suyo un lugar donde hay unión? Donde hay sobre todo unión espiritual. ¿Qué estamos haciendo como hogar por aquellos de nuestra familia que necesitan al Señor? Es que, hermanos, les hemos hablado muchas veces, pero aquí tenemos a 4 hombres que traían un paralítico. Una persona que no podía depender de sí mismo. Estaba tan abarrotada la casa que ellos no podían entrar a la casa y llevarlo a los pies de Jesús. Entonces hacen algo inaudito. Ellos, hermanos, empiezan a quitar partes del techo de la casa. Y quiero pensar que eran tejas. Y que empezaron a quitar, entre más, abrir y abrir. ¿Se pueden imaginar, hermanos, la situación? A Jesucristo predicando, la gente por ahí escuchando, porque se corrió la voz. Jesús está en esa casa. Dice, e inmediatamente llegaron muchos y Él les predicaba la palabra. La gente estaba ávida, necesitada de la palabra de Dios y escuchaban. Y también allí había ciertos escribas y fariseos que estaban para murmurar. Y de repente comenzaron a escuchar pasos allá. Ahora sí, pasos en la azotea, ¿verdad? Empezaron a escuchar pasos. Entonces ya no sabían si ponerle atención a la prédica o a lo que estaba pasando allá arriba. Y de repente ven que se descubre, entra un rayo de luz y se abre más y se abre más y se quedan así. Hasta que empiezan a ver cómo comienza a bajar un cuerpo inerte. Y hay 4 rostros allá preocupados porque baje bien. ¿Hay cuántos brazos de 4 personas? Hay 8 brazos, ¿verdad? Que están tensando los músculos y bajando, y 8 piernas también, ¿verdad? Tratando de que no se vaya a caer, y todos coordinándose unos a otros. Había trabajo de equipo, había ganas de verlo sano, había necesidad de que ese hombre estuviera ante Cristo. Había algo que a veces nos falta en las familias, y es determinación, hermanos, para llevar a los que no están en Cristo y presentarlos delante de Él. Hay determinación en su hogar. Cuando Cristo ve a este hombre, hermanos, ¿qué le dice? Me voy a seguir así. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Hijo, tus pecados te son ¿qué? Te son perdonados. ¿Y qué pasó con los escribas y los fariseos? ¿Empezaron a qué? Dice la Biblia, si no me equivoco, dice así: empezaron a cavilar. Es lo mismo que usted dijo. Empezaron a cavilar en sus corazones. ¿Qué es cavilar? ¿Verdad? A sopesar, a pensar, a juzgar, a cavilar. Y luego dicen por ahí que lo que nosotros somos es lo que pensamos. Y es cierto. Después de que pensaron, dijeron, así en paráfrasis, ¿qué dice este hombre?
es que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Jesucristo, siendo omnisciente, consciente de la realidad del ser humano, se da cuenta que está encavilando en sus corazones. Y creo yo, hermanos, que en una reunión como esta, ante tantas personas que se apretujaban unas a otras, les dice, y creo que su voz rompe el silencio y va directamente al corazón y a las personas que estaban caminando, y les dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho, levántate, vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? La palabra de Dios nos dice, hermanos, que la enfermedad más letal que los hombres tenemos se llama pecado. Que posiblemente puedes sentirte enfermo en tu cuerpo, mas sin embargo, el pecado puede enfermarte y hacerte morir por toda la eternidad en el infierno. Que si bien el hombre necesita un milagro en su vida, pero también necesita el perdón de los pecados. Decía el salmista David, lávame más, dice, y más de mi maldad, y límpiame ¿de qué? De mi pecado, porque yo, palabra clave, porque yo reconozco, dígalo conmigo, porque yo reconozco, parte fundamental e importante para que los pecados sean perdonados, tienes que reconocer y tenemos que arrepentirnos. Metanoia, lo dijimos la otra vez. Vas caminando en una dirección, te das cuenta que estás mal, entonces das la vuelta y dices, ahora camino hacia allá, porque hay camino que al hombre le parece camino o un buen camino, mas su fin es camino ¿de qué? De muerte, hermanos. Entonces es importante, porque Jesucristo ve la necesidad más grande del ser humano. Y le digo una cosa, la necesidad más grande que usted tiene en este momento, yo creo que usted y yo tenemos muchas necesidades. Si yo le preguntara, hermano, póngase de pie y dígame, ¿cuál es su mayor necesidad? Algunos me dirían algunas necesidades, quizá, pero la necesidad más grande del ser humano, ¿cuál cree usted que sea? Es espiritual. Tiene que ver con nuestro acercamiento y con el perdón de nuestros pecados, hermanos, y con el acercamiento al reino de nuestro Dios. Bueno, pues, terminamos la historia. La historia dice que el Señor Jesucristo le dijo, pues para que sepáis, dígalo conmigo, pues para que sepáis, ¿se da cuenta? Para que sepas, para que tengas conocimiento, para que te des cuenta, para que compruebes que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Poder para perdonar pecados. A ti te digo, y le dice al paralítico, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Y después le dice, levántate. Yo decía esta mañana, hermanos, que antes de que el paralítico sintiera fuerza en sus piernas, experimentó, hermanos, como cuando te quitan un peso de encima. ¿Le ha pasado que está muy preocupado, que está muy ansioso, que no sabe qué hacer y siente una carga en la espalda, en los hombros, en el rostro, en la cabeza? Se siente aturdido, taladrado. Pero cuando viene el alivio, usted siente como que le quitan una carga de encima. Jesucristo primero lo sanó de su parálisis espiritual. Experimentó libertad. Dígalo conmigo, experimentó libertad. Experimentó algo que se había estropeado hace mucho tiempo y era la fe. Lo volvió a dignificar, lo volvió a levantar por dentro y después de eso le dijo, levántate.
entonces sintió fuerza en las piernas, sintió fuerza en los tobillos, se levantó, tomó su lecho y salió. Y dice que la gente se quedó asombrada y maravillada de lo que había pasado. Como le pasó al hombre que estaba en el templo La Hermosa, después de que fue sanado. ¿Qué pasó con él, hermanos? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¡Qué bárbaro! ¿No? Lo que tengo te doy. Y es lo mismo, ¿verdad? Dice, en el nombre de Jesucristo, levántate. El hombre se levantó, el hombre saltó. Decíamos en la mañana, él no sabía lo que era saltar, pues él comenzó a saltar. Él no sabía lo que era caminar, pues comenzó a caminar. Cuando recibes lo que Dios te da, verdaderamente empiezas a hacer cosas que nunca habías pensado llegar a realizar. Pero es solamente cuando le permites a Dios hacer en tu vida lo que Él quiere hacer, cumplir el propósito. Y se levantó, dice, y entró al templo saltando, cantando y alabando a nuestro Dios. En tu casa hay un espacio para alabar al Señor. Hermanos, la iglesia no comienza en este lugar. La iglesia comienza en casa. El mensaje que aquí se acaba de predicar va a tener eco toda la semana si ustedes como congregación se juntan en sus casas para tener un devocional. Eso va a ser sumamente importante. La gente escuchó que Jesús estaba en casa y se reunieron inmediatamente para escuchar la palabra de nuestro Dios. Es otra forma de crecimiento, hermanos. Cuando la gente ve, cuando nos acercamos a Dios y ve lo que Dios hace en nuestras vidas, la gente va a decir, yo quiero escuchar eso. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Ojitos cerrados, por favor. Entendemos perfectamente, Padre Santo, que estamos en tu divina presencia, Señor. Y venimos ante ti, Padre bendito. Porque quizá muchos de nosotros en algún momento hemos sentido parálisis interna. Nos paraliza el miedo. Nos paralizan tantas cosas en este mundo, Señor. Pero la Biblia dice que los que hemos aprendido de tu palabra, aunque veamos cosas que puedan estremecernos en este mundo, somos de los que mantenemos la fe. Somos de los que decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús para que los hogares aquí representados sean ricamente bendecidos. Bendice a los varones, Señor. Hay una gran responsabilidad y un gran trabajo, Señor. Fortalécelos, ayúdalos, Señor. Llénalos de tu presencia, Padre Santo. Y concédenos la gracia de tener nosotros como varones el privilegio de jalar a nuestra familia. Y que tengamos en nuestras esposas una ayuda, Señor. Que nuestras esposas puedan respaldarnos siempre. Si como varones decimos, vamos a orar, la esposa diga, hijos, vamos a orar. Si como varón decimos, vamos a la iglesia, la esposa diga, hijos, ya escucharon a su padre, vamos a la iglesia. Esto va a ayudar mucho, Señor, en la vida familiar. Ponemos en tus manos, Señor. Todos carecemos de cosas, pero en ti podemos tener algo tan bonito que se llama plenitud. Tu palabra dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Tomen asiento. Gracias.